Bueno, Bieito, venimos de una semana en la que el presidente del Gobierno ha hecho balance del curso de la legislatura, diría yo, antes de irse de vacaciones, pero quiero conocer el tuyo en este último verdades incómodas de la temporada. Volveremos en septiembre. Bueno, yo creo que este es un capítulo más de una legislatura que podríamos llamar una legislatura disfuncional, en el sentido de que nos gobierna un señor que no ganó las elecciones, que ha hecho un pacto con unos partidos que, salvo Bildu, que ya es sospechoso, no le apoya a ningún otro, no tiene una mayoría en el Parlamento, no tiene una mayoría social, no saca adelante no solo los presupuestos, sino ninguna iniciativa legislativa y está rodeado de corrupción por todas partes. Eso es un panorama que no tiene nada que ver con lo que él nos estuvo contando. Él estuvo dando allí unos datos donde, claro, no aparecían los datos de empleo, no aparecían los fijos discontinuos, que es una de las grandes trampas de esta legislatura y de Yolanda Díaz, y así en otros muchos datos que hay que comparar, las dificultades para conseguir vivienda, el poder adquisitivo que ha bajado desde el 2018, etcétera, etcétera. Es decir, hemos escuchado a un Pedro Sánchez que ha hecho un balance absolutamente alejado de la realidad. Vive en una realidad paralela y después, aparte de esa legislatura disfuncional, insisto, lo del otro día es un capítulo más de esa legislatura, estamos ante el hecho que a mí me parece más preocupante y que yo ya te comenté la semana pasada, que es el hecho de que la responsabilidad política, que es fundamental en democracia, ha desaparecido. Nadie responde aquí, nadie tiene nada que ver. Este se va de vacaciones con España incendiada, con el mayor de los incendios de la historia en España y con una situación francamente preocupante. Yo creo que, en fin, tenemos un presidente del Gobierno que no nos merecemos, pero no por malos, sino por buenos. Nosotros somos unos buenos ciudadanos y tenemos un muy mal presidente. En esto de la responsabilidad política se me viene a la cabeza, fíjate, Bieito, porque el debate, yo misma estuve en esa comparecencia, rueda de prensa, nosotros no le pudimos preguntar, no lo hemos podido hacer en ninguna rueda de prensa ni de fin de curso ni de fin de año, pero sí le hicieron una pregunta que yo tenía preparada y era, tras un curso absolutamente atravesado por los casos de corrupción del sanchismo, si el Sánchez de 2018, el de la moción de censura contra la corrupción, pediría la dimisión del Sánchez de 2026, como por cierto hizo el Pleno del Congreso a finales de junio. Y él respondió que en su día él dio la opción a Rajoy de asumir una responsabilidad política y marcharse y no presentar esa moción de censura, y que lo que ha hecho él es diametralmente opuesto, porque él, en cuanto ha habido un caso de corrupción, lo ha cortado de raíz, cosa que es falsa. Simplemente, por ejemplo, Ábalos estuvo 16 meses ahí en una especie de limbo hasta que fue expulsado del partido. No solo estuvo 16 meses, es que lo puso en las listas. Sí, pero eso fue antes. No, ya, pero él lo colocó en las listas, ya estaba siendo investigado. Pero que también en eso ha cambiado de opinión. Es decir, ya el Sánchez 2018 después, no tiene además, mucho que ver con el de 26. Dice que él le planteó a Mariano Rajoy marcharse. Es mentira. Él presenta una moción de censura y una vez que presentas la moción de censura, la ley dice que hay que debatir la moción de censura. Es que eso fue una de las grandes trampas, mentiras que se utilizó mucho durante ese... No, es que si Rajoy dimitiese, no. Había que debatir la moción de censura, lo dice la ley. No hay lugar, aunque dimitiese Mariano Rajoy, la moción de censura tenía que ser debatida. Como la de las pensiones de los pensionistas, que fue Zapatero el que las congeló y no Mariano Rajoy. Y sistemáticamente, pero él, que eso se le dice, pero él sabe una cosa, que para sus votantes, para los muy cafeteros, eso le funciona. Entonces ellos están... ha sido el PP el que ha hecho los recortes, el PP el que ha recortado las pensiones, el PP el que ha congelado los sueldos de los funcionarios, etcétera, etcétera. Entonces, con esa actitud, pues claro, estamos en una sociedad, por una parte libre y plural, pero por otra parte donde no todo el mundo tiene acceso a una información veraz.
Bueno, yo no te quiero amargar el verano, pero prepárate respecto a lo que dices a partir de septiembre, porque va a ser un curso absolutamente electoralista, Sí. con medidas que busquen el efectismo y no la efectividad, porque va a seguir sin salir nada adelante. La prueba la tienes en que en los últimos días ha tenido que dejar, por lo menos para septiembre, el Real Decreto Ley de Vivienda que iba a aprobar, el cuarto, porque le han tumbado 3 Sí. las Cortes en este curso. La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para hablar de la financiación autonómica. Que es para arreglarle el problema a Cataluña. El registro horario por desavenencias entre los vicepresidentes Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo, a pesar de que también se iba a aprobar en julio, nos dijeron, y como no todo el trámite presupuestario, después de que le hayan tumbado 2 veces la senda de estabilidad. Sí, lo con del la trámite que presupuestario él sabe que no va a salir. Sí, lo sé, pero bueno, que vamos a estar en esa especie de rueda de hámster, ya lo estamos, es verdad que es una legislatura, como tú bien decías, absolutamente paralizada por la corrupción y la falta de mayorías, porque no tiene mayoría. Después de la amnistía ha sido una legislatura absolutamente estéril y esto no va a hacer sino acentuarse con él en modo electoral. Claro. Hay expertos que dicen que la bolsa ha ido muy bien, entre otras razones, porque como no hubo presupuestos, no hubo posibilidad de meter mano en la economía desde el gobierno y que por esa razón la economía, cumpliendo lo de la mano invisible de Adam Smith, que decía que en fin, que el gobierno que no metiese la mano en la economía y que ya verías cómo la economía iba para arriba. Se está cumpliendo, ciertamente. Sí, muchas veces ya es pedirle al gobierno que no, al menos que no ayuda, que no estorbe, ¿no? Que no se entrometa. Pues como me has dicho que me prepare, si te parece bien, nos vamos de vacaciones, sí, tú y yo, es. y en septiembre retomamos. Y vuelve Verdades Incómodas en septiembre. Exactamente.